hace 2 siglos atrás inició la Edad Contemporánea. Tal vez muchos de ustedes no tengan conocimiento de esto y por eso vinimos a recordarles lo que vivimos en esta época. La historia de la Edad Contemporánea es la más reciente a la edad más próxima a la actualidad. Se considera que los inicios de la Edad Contemporánea radican en el fin de la Edad Moderna. La Edad Contemporánea es una de las que más intensa y rápidamente ha cambiado el mundo desde los orígenes de la humanidad. Ya en sus comienzos, en la llamada Era de las Revoluciones, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, se observaba una transformación profunda en lo económico, social y político en comparación con la herencia medieval y moderna. A continuación vamos con las características. Las características sociopolíticas son los poderes tradicionales asociados por la nobleza y el clero. En cuanto a la geopolítica, se enfrenta a un nuevo rival nacido de la sociedad industrial que tuvo su lugar desde el principio, la cual ocurrió por la caída del antiguo régimen en una nueva matriz de poderes globales que emergió lentamente a medida que la competencia militar, económica y comercial se internacionalizaba. Ahora las características económicas son el comunismo o socialismo concebido por la clase de trabajadores o por la clase baja. Y finalmente las culturales, la cultura floreció y se diversificó enormemente en la edad contemporánea, de la mano de las recién adquiridas libertades humanas. También en esta época existieron las características tecnológicas. La revolución industrial supuso la automatización del trabajo y por ende la maximización de la efectividad, pudiendo producir así niveles masivos y permitir el surgimiento de la sociedad del consumo. Asimismo, el desplazamiento terrestre, aéreo y marítimo fueron apenas la antesala para la exploración del espacio exterior, pero todo con el terrible costo del daño medioambiental sostenido, cuyos efectos recién comienzan a percibirse a inicios del siglo XXI. Filosofía en la Edad Contemporánea. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Las tradiciones filosóficas más significativas y abarcadoras del siglo XX fueron la filosofía analítica en el mundo anglosajón y la filosofía continental en el Europa continental. El siglo XX también vio el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas, como el positivismo lógico, la fenomenología, el existencialismo, el postestructuralismo y el materialismo filosófico. La importancia de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea es importante porque por medio de las diferencias que surgen a través de ella, se ha logrado responder muchos de los diferentes cuestionamientos relacionados con temas sociales y con accionar que deben de ser realizados por el hombre. Para poder de esta manera lograr alcanzar un bien común, es una corriente que ha logrado crear un punto en el cual se logra reconocer la verdadera poder que tiene la razón y analizar y transmitir la verdad. Entre las principales características de la filosofía contemporánea se mencionan las siguientes. Muestra un rechazo ante todo lo considerado como trascendental y espiritual. También dice que se basa en inquietudes interrogantes con respecto a la filosofía como una práctica reflexiva. Nos dice que confrontaba el racionalismo absoluto, el existencialismo y el irracionalismo. Rechazaba todo tipo de creencia trascendental y se enfocaba en un plano completamente terrenal y deja al lado todo lo religioso y lo espiritual. El tema principal que se trata en la filosofía contemporánea es el hombre y trata de explicar su esencia y su naturaleza. El hombre es visto como un ser y además como un animal. Pone también la verdad misma en cuestión, así como su existencia, la dimensión de la realidad y la filosofía. En esta época existieron grandes corrientes y de las más importantes de la filosofía son, empezando por la filosofía analítica. Esta se desarrolla en inicios del siglo XX y se caracteriza principalmente por el análisis del lenguaje y del conocimiento por medio del desarrollo de la lógica
y así como una tipo justificación. La segunda es la filosofía continental. Está formada por varias ramas de la filosofía que estaban en contra de la filosofía analítica. Se desarrolla durante el siglo XIX y XX en la parte occidental de Europa. Y por último está la filosofía postmoderna. Surgida en Francia alrededor de los años 60, abandona la fe moderna en la racionalidad gracias a las significativas influencias del marxismo y el psicoanálisis, las críticas de Nietzsche y de Kierkegaard a la racionalidad y al estructuralismo de Levi Strauss. Ramas. Metafísica. En la época contemporánea, la metafísica nos presenta la mirada sobre el ser Nietzsche, quien argumenta que Platón es el iniciador de las metafísicas y resalta como responsable de ubicar al mundo más allá de los sentidos, especialmente con la teoría de las ideas. Por otro lado, Heidegger, la metafísica es el olvido del ser y la conciencia de este olvido debe abrir una época nueva, enfrentará la posibilidad de expresar lo dejado al margen del pensamiento. Epistemología. En el siglo XX la epistemología científica queda agrupada en tres grandes escuelas o generaciones: el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el postpopperianismo. Genociología. A principios del siglo XX, Husserl propuso un retorno a las cosas mismas, expresión con la que quedó fundada la fenomenología, que sería continuada de distintos modos por Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, entre otros. Ética. La ética del siglo XX ha conocido aportes muy importantes por parte de numerosos autores. Los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad. También es en realidad un verdadero nihilismo y una amenaza de negación de todo pensamiento. Dentro de esa época también presentamos los problemas de la filosofía. La filosofía contemporánea presentó varios problemas relacionados con temas específicos. Estos fueron los siguientes: el mundo, Dios, la política y su función relacionada con el mundo y también los problemas del mundo actual. Soy el fundador de la fenomenología trascendental y a través de ellas del movimiento fenomenológico. Mi pensamiento filosófico se basa en convertir la filosofía en una ciencia rigurosa y sentar las bases teóricas del conocimiento científico. Y mis concepciones son idealistas, subjetivas. Edmund Husserl fue el padre de la filosofía contemporánea. Fue un filósofo y lógico de origen alemán, cuyo pensamiento se basaba en la voluntad por resolver la clásica oposición que existía en el racionalismo y el empirismo. Fue uno de los más influyentes del siglo con sus movimientos filosóficos. Guten Morgen, mi nombre es Immanuel Kant y nací el 22 de abril de 1724 en Prusia, Königsberg. Mi nacionalidad era prusiano y mi residencia Königsberg. Por supuesto, mi religión es pietano y mi lengua es alemana, mein Deutsche Mutter. Fui alumno de Martin Kutzot y educado en la Universidad de Königsberg. Mi ocupación fue ein großer Philosoph, antropólogo, físico, bibliotecario, escritor, pedagogo, legal. Estuve en las áreas de metafísica y ética y me di a conocer por el concepto imperativo categórico y por la teoría del idealismo trascendental. Vielen Dank. Immanuel Kant, un filósofo científico de los más importantes, un pionero en el criticismo y un precursor idealista alemán. Él es uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Su pensamiento filosófico se basa en que sintetiza el pensamiento y en general en el campo de la filosofía en sentido cosmopolita en tres preguntas. ¿Qué puedo conocer?
donde da su respuesta en el análisis de la crítica de la razón pura en torno a las posibilidades y el conocimiento humano. ¿Qué debo hacer? Da respuesta a la moral en la crítica de la razón práctica. ¿Qué puedo esperar? Esta trata de dar respuesta a la religión en la crítica del juicio. Y estas tres preguntas se pueden resumir en una sola. ¿Qué es el hombre? Hola, soy Gregor Wilhelm Friedrich Hegel. Soy un filósofo del idealismo alemán y el tercero de entre quienes podríamos denominar como los cuatro grandes cartesianos, siendo los otros dos Immanuel Kant y Friedrich Husserl, y sinceramente soy el más sistemático de los filósofos postkantianos. Mi pensamiento se basa en la identidad del ser y el pensamiento, interpretaciones divergentes, en la guía del marcianismo y de la emancipación, y por otro, soy un teórico cultural de la burguesía liberal, y por lo tanto un defensor de la conservación. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo del idealismo alemán, que fue el tercero que entre quienes podríamos denominar como uno de los cuatro cartesianos, siendo los otros dos Immanuel Kant y Edmund Husserl, y ciertamente el más sistemático de los filósofos postkantianos. Término problemático que se introduce para referir a un objeto no fenoménico, es decir, que no pertenece a una institución sensible, sino una institución intelectual o suprasensible. Su pensamiento filosófico se basaba principalmente en la identidad del ser y el pensamiento, interpretaciones divergentes, la guía del marxismo y de la emancipación, y por otro lado un teórico de la cultura burguesa liberal y por lo tanto un defensor de la conversación. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karl Marx. Soy un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante. Además, soy un comunista alemán de origen judío. En mi vasta e influyente obra hablo de diferentes campos del pensamiento de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limito mi trabajo a solamente la investigación, pues además incurso en la práctica del periodismo y la política. Posteriormente también quiero enseñar el pensamiento entre la unión de la teoría y la práctica. Muchas gracias. Él afirma que todo lo que existe en el universo es puramente material, por lo que creía que no existían ni necesitaba cosas inmateriales, no necesitaba la existencia de Dios para justificar la existencia del universo. Él quería que en la sociedad todos fuéramos tomados como hombres libres e iguales. Mi nombre es Friedrich Engels y soy un filósofo. También soy amigo y colaborador de Karl Marx y soy coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical. Y también soy dirigente político de la Primera y de la Segunda Internacional. Friedrich Engels fue un filósofo político, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista y socialista alemán. Su pensamiento filosófico se basa en la doctrina marxista, la teoría del comunismo científico y la filosofía del materialismo dialéctico e histórico. Soy Friedrich Nietzsche, el filósofo más importante de la filosofía occidental. Dios ha muerto. Mis obras más importantes son La geología de la moral y Así habló el anticristo. Voy en contra del feminismo. Las mujeres definitivamente son incomparables, y más si es una mujer inteligente, pero el feminismo ortodoxo va en contra o discrimina a estas mismas mujeres. Además, definitivamente las personas de hoy en día no quieren escuchar la verdad, por miedo a que sus ideales se vean destruidos. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, músico, poeta y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental.
cuya obra ha ejercido notoriamente una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Por otro lado, su pensamiento filosófico ha sido muy distinto a la de los demás filósofos, ya que no poseía un sistema de ideas, sino que tuvo una corriente vitalista. Por lo que dijo que solo cuando el hombre renuncia al consuelo que le proporciona dar sentido al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Él también dijo: Dios está muerto, ya que él quería reflejar un pensamiento nihilista, que significa la negación de toda creencia religiosa, moral, social o política. Así abriendo nuestras mentes a dar ideas totalmente nuevas, lo cual al final podría ser realmente confuso. Mi ente humano, el ser ahí, llegó a este mundo, o mejor dicho, llegué a este mundo teniendo que aceptar la terrible y frívola idea de que tendré que morir. La muerte es algo inevitable, pero también entendí que tengo muchas posibilidades de tomar acciones que pueden cambiar en lo más mínimo a lo más grande mi forma de vivir, mi forma de comprender. Y entendí que si en algún momento le empiezo a tener miedo a la muerte o no la quiero aceptar, me convertiré en un asco de persona. Me convertiré en una persona que solo sigue la corriente de la sociedad. Y yo no quiero ser eso, yo quiero ser alguien auténtico. Martin Heidegger nació en Alemania en 1889, estudió teología católica y filosofía en la Universidad de Friburgo. En 1927 publicó su obra más famosa, Ser y Tiempo, en la que parte de su presupuesto de la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser. Su vasta influencia se ha visto eclipsada en ocasiones por la polémica suscitada por su breve adhesión en el partido nazi en 1933, manifestada en el discurso que pronunció en la toma de posesiones de la cátedra de la Universidad de Friburgo.